Entonces, el primer ejercicio que nos convoca hoy día dice: una onda plana uniforme con E, ¿cierto? Igual a eso, se lo va en dirección más z en un medio simple sin pérdidas, cuyos parámetros constitutivos son, eso está ahí, ¿cierto? Vamos a subrayarlo para no escribirlo. Un epsilon relativo, un mu relativo y un sigma igual 0. Suponga que EX es senoidal con frecuencia 100 MHz y que su valor máximo es S, ¿cierto? En t igual 0 y z igual 1/8. La pregunta A dice: escribe la expresión instantánea de E, la intensidad del campo eléctrico, ¿cierto? Para cualquier T y Z. Como dato curioso, ¿cierto? Ojalá siempre se cumpliera, pero generalmente cuando exponen una negrita, una letra negrita, es porque es un vector, ¿ya? O sea, está la opción de 0 así o así, por ser. Entonces, como ya les venía diciendo, si tenemos una onda, vamos a dibujar la situación, vamos a dibujar los ejes, nos dicen que se lo haga en dirección más z. Por simplicidad vamos a colocar el eje z de izquierda a derecha, ¿ya? En un medio simple, ¿cierto? Sin pérdidas, o sea, desde ya nuestro alfa, ¿cierto? Que corresponde al coeficiente de atenuación, la constante de atenuación, va a ser 0, ¿ya? Entonces, si tenemos esta onda plana uniforme que se propaga hacia allá, y nos dicen que es un E, ¿cierto? Igual a una X, X, ¿ya? ¿Qué es lo primero que nos están diciendo de acá, como información? Es que, si se fijan, este vendría siendo nuestro vector de polarización del campo eléctrico, ¿ya? Y por otro lado nos preguntan por la expresión instantánea de E. Primero que todo, la expresión fasorial, ¿cierto? De este va a ser un R, E vector, de un R vector, punto, ¿cierto? Igual a un campo, o sea, la polarización, ¿cierto? Voy a ponerle E0, la amplitud, por E a la menos gamma catongo por R, ¿ya? Donde entonces tendríamos que gamma, como ustedes ya saben desde el módulo pasado, es alfa más jota beta, donde también, como ya hemos visto, el alfa es 0, lo voy a poner acá, y el beta lo pueden sacar de alguna forma, pero dejemos por ahora que el beta por fórmula es omega multiplicado por la raíz de mu por e. También puede ser que ustedes vean beta como 2pi sobre lambda, ¿ya? De hecho, el dato acá es el siguiente. Nos dan los relativos, ¿cierto? El epsilon y el mu, y resulta que esta fórmula acá lleva mu y e. ¿Y qué es esta cosa? Bueno, el mu va a ser igual a el mu relativo por un mu cero. El epsilon va a ser igual al epsilon relativo multiplicado por un epsilon cero. Las variables de permitividad magnética y permeabilidad magnética y permitividad eléctrica, si mal no recuerdo, ya, las constantes. Entonces, el beta nos puede quedar como omega raíz de mu, que ya dije, ¿cierto? Que era mu relativo por el mu sub 0, por el epsilon, que es el relativo, multiplicado por epsilon 0, y esta cosa va a quedar como omega raíz de mu relativo y epsilon relativo. ¿Y por qué? O sea, no es solamente eso. Divido C.
¿Ya? ¿Y por qué? Porque C es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de el mu sub 0, epsilon 0. Y aquí es cuando yo les doy como consejo que todos lo empiecen a dejar en términos de C. Cuando tengan metido la raíz de mu 0 y epsilon 0. ¿Ya? Entonces, si nosotros obtenemos estos cálculos, porque recordemos que la frecuencia nos la dan, voy a subrayar de nuevo, 100 MHz, nos dan el valor máximo que tiene en ese instante y en ese punto. Y bueno, aquí en esta parte nos decía que es un medio simple sin pérdidas. ¿Ya? Entonces tenemos que beta va a ser igual a 2pi por f, 100 MHz, multiplicado por la raíz de 4 por 1, ¿cierto? Sobre 3 por 10 a la 8. Que en sí esto de acá son 10 a la 8 por supuesto, así que finalmente queda como 4 tercios de pi, radianes por metro. Recordemos que es lo que nos pedían, escribir la expresión instantánea de E para cualquier T y Z. ¿Ya? Y necesitamos sacar gamma, porque está acá. ¿Ya? Entonces ya tenemos gamma. Gamma va a ser nada más y nada menos que J 4pi tercios. No. Bien. Bueno, las unidades del gamma son metro a la menos 1. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos también, ¿cierto? Por otro lado, que el AE va a ser igual a AX. Este tema del AX no es más que otra forma de decir el X tongo, que es la misma cosa de representar esto. ¿Ya? Por si acaso. ¿Qué más? ¿Qué más? El E0 lo tenemos también, porque nos dicen que el valor máximo es 10 a la menos 4 volts por metro. Por lo tanto, el E0 va a ser 10 elevado a menos 4 volts por metro. ¿Ya? Y este es un ejercicio súper de entrada para ustedes. Entonces, la expresión de la intensidad del campo eléctrico va a ser igual a X tongo, así que lo pueden escribir también como 1,0,0 multiplicado por el E0, 10 a la menos 4, multiplicado por el Euler, ¿justo? A la menos J 4pi tercios. Bueno, alguien puede decir ahí que me faltó calcular el catongo por el R, pero recordemos que nos dicen que esta cosa se está transmitiendo en dirección positiva del eje Z, por lo tanto el catongo no es más que eh, una Z, ¿cierto? O un Z tongo o un 0,01. Son todas las posibles maneras de poner esta cosa, ¿ya? O al menos que yo la he visto. ¿Ya? Entonces a multiplicar el K tongo por el R, recordando que el R, ¿cierto? Es un vector como dummy, representa X, Y y Z. Esta cosa va a ser igual a Z. Entonces aquí va Z. Y ahora, para sacar la expresión instantánea, lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar la transformada Fasorel inversa. ¿Ya? Eh, pero, no nos dicen nada del desfase. ¿Ya? Recordemos que estas cosas pueden tener un desfase. Así que podemos perfectamente aquí asumir que tiene, si tiene o no un desfase. Le voy a poner un phi. J, ahí. ¿Ya? Porque de hecho, el valor máximo que nos hablan acá, nos dicen que es cuando
t igual 0 y z es igual a 1 octavo. Así que con eso en mente ahora vamos a aplicarle una formada factorial inversa que claramente nos va a dejar con la siguiente. Z, t, ¿cierto? ¿Por qué razón omití los demás? Netamente porque esto no nos importa. ¿Ya? No es que sea 0, sino que no nos importa. Pueden tomar cualquier valor, el x y el z. Porque si se fijan, esta cosa solamente depende de z. O sea, el x y el y puede tomar cualquier valor. ¿Ya? Repetir. Entonces esta cosa va a ser más que nada, bueno, la x, que ya sabemos cuánto vale, ¿cierto? Lo que representa, mejor dicho, multiplicado por 10 a la menos 4, multiplicado por el coseno de menos 4, digámoslo en el orden clásico, ¿cierto? Omega t menos 4 pi tercios de z más un phi, un desfase. ¿Ya? Ahora si nosotros reemplazamos ¿cierto? Este compadre, lo reemplazamos en t igual 0 y z igual 1 octavo, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos lo mismo acá, ¿cierto? 10 a la menos 4 por coseno de el omega t es 0 porque el tiempo es 0. Nos quedaría menos 4 pi tercios multiplicado por 1 octavo más un phi. ¿Ya? Y como nosotros nos dice en el enunciado de que en este punto este campo eléctrico, ¿cierto? La intensidad del campo eléctrico alcanza el máximo, que es 10 a la menos 4, nosotros sabemos desde ya que esto tiene que valer 1. Por lo tanto, esto de acá tiene que ser igual a 0. Entonces, de ahí nosotros podemos, ¿cierto?, despejar ahora, decir phi va a ser igual a, bueno, 4 por 1, 4 por 2, ¿cierto? Va a ser igual a pi sexto. Y finalmente, ahora sí que sí, nuestra expresión instantánea para el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico, va a ser igual a la x, tongo, multiplicado por el 10 a la menos 4, multiplicado por el coseno de 2pi multiplicado por 10 a la 8, los 100 MHz de la frecuencia, multiplicado por t, menos 4pi z sobre 3, más pi sexto que corresponde al desfase. Y esta cosa va en volts. No entendí muy bien cómo obtuviste el desfase. El desfase, ¿cómo lo obtuve? Veamos el enunciado de nuevo. Dice una onda plana uniforme con eso, ¿cierto? Se propaga en dirección más z en un medio simple, sin pérdidas, cuyos parámetros constitutivos son esos. ¿Ya? Esto tiene un poco largo. Suponga que e de x es senoidal con frecuencia 100 MHz y que su valor máximo es esto en t igual 0 y z igual 1 octavo. O sea, a nosotros nos da cuál es el valor máximo de este, ¿cierto? O sea, nos dan esto. Nos dan esto. Max de E, ¿cierto? Pero nos sujetan a que tiene que ser en un z igual a 1 octavo y en un tiempo igual 0. Y que ahí sea el máximo que corresponde a 10 a la menos 4. ¿Ya? Ok, entonces lo igualaste con ese punto que nos dan y de ahí Claro, obtuviste el desfase. claro. Lo igualé con ese punto que nos dan, que es justamente lo que estoy diciendo. Y por eso aquí es cierto, nosotros sacamos cuál es como la ecuación general, ¿ya?, de la intensidad del campo eléctrico. Como nos daban un punto en particular en el enunciado, porque esa es la clave, para saber si había que ponerle desfase o no, ¿ya? Eso es lo que creo que se entienda. Aquí nos dicen que el valor máximo es este, pero con una condición, que es en t igual 0 y z igual 1 octavo, ¿ya? Esa condición igual nos puede hablar de que puede que exista un desfase, y la forma de comprobarlo era así, ¿ya? Ustedes pescan lo que sacaron, ¿cierto? Lo reemplazan ahora por el t igual 0 y el 1 octavo, y por enunciado nosotros sabemos que de aquí
nosotros tenemos que sacar el valor máximo que es S. O sea que el coseno de algo tiene que ser igual a 1. Y eso por eso lo reemplacé por 0, ¿cierto? Ahí despejé. ¿Ya? Ahí para que se entienda. Y aquí ya tenemos entonces lista nuestra ecuación instantánea de la intensidad del campo eléctrico. ¿Ya? Si interrumpan nomás si tienen dudas. Eh, yo tenía una duda, no respecto a este ejercicio, sino que es más bien cuándo hay que ocupar las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera las vamos a ver más adelante. Tranquilo. Ah, ya. En la siguiente ayudantía vamos a ver condiciones de frontera. ¿Ya? Que son un poquito ¿Aló? más complicado. ¿Otra pregunta? Sí, a mí me pone un poco en duda de que en este ejercicio asumas que hay un desfase, pero en el uso normal de la forma factorial o instantánea no se use el desfase. ¿Eso es netamente porque te indica que hay un valor máximo? No, es porque nos dice eso del valor máximo y que se ubica en un punto en particular. Como en un Sí. punto en particular. En el punto de la coordenada t igual t y z igual a 1/8. ¿Se cacha? O sea, sí, pero lo que me confunde un poco es que en este caso se considera un desfase, pero Claro, en un mira, caso normal no se considera. si es que no hubiesen Entonces, dicho esto sí, tú puedes perfectamente asumir que no hay un desfase en ese caso. ¿Ya? Porque ahí te dicen que su valor máximo es 10 a la menos 4 y chao, nada más. Y ahí tú perfectamente podrías poner, ¿cierto? Sin desfase. Que no hay algo que te obligue. Porque este es el tema. Si nosotros no hubiésemos puesto el desfase, después esta cosa no hubiese calzado. Al momento, porque más adelante piden graficarlo, no hubiese calzado. ¿Ya? Es por eso. ¿Se cachó? o sea, sí, pero si no nos dieran el t igual 0 y el 1 octavo metro, el comienzo de la fase podría ser cualquiera prácticamente, ¿no? Y Sí, encajaría igual, ¿o no? sí, Ah, ya. sí. Y uno siempre escoge 0. Uno siempre hace las cosas con 0 desfase. No Ya, queréis bueno. complicar la vida, no sé con un desfase, pero claro. Sí. El ejercicio, claro, quedaría abierto en ese punto. Ahora, los ejercicios normalmente no quedan abiertos en ese sentido, ¿ya? Por eso este especifica, ¿cierto?, esta cosa, justamente para darse cuenta uno de que existe un desfase. ¿Ya? Ya. Vamos por la B, entonces. Escribe la expresión instantánea de H. ¿Ya? El campo magnético. Entonces, esta parte de acá hay varias formas de hacerlo. Pero vamos a construirlo. ¿Ya? Porque resulta que en este caso el H, ¿cierto? H punto, va a ser igual a una tongo sub H que va a representar al vector de polarización, ¿cierto? El campo magnético, multiplicado por un H0, multiplicado por un Euler, a la menos gamma Z, ¿cierto? Que en realidad menos gamma Z más que nada es la misma cuestión que teníamos delante. Menos J, ¿cierto? 4 y tercios de Z más el desfase. ¿Sí? Es la misma cuestión. De hecho, podríamos perfectamente sacarlo de la siguiente forma. El H vector va a ser igual a, recordemos que la ecuación esta va igual a, y por impedancia, nosotros podemos hacer como una comparación, ¿cierto?, con el campo eléctrico, campo magnético, impedancia intrínseca. Como tenemos, estamos en el modo 3D, esta cosa es producto cruz, y bueno, aquí está el catón, ¿ya? Para que calce todo. ¿Recuerdan ustedes lo que yo les explicaba más atrás, que AE, cruz AH, cruz K, o sea, los vectores de polarización, ¿cierto? 2 y cruz de 2 le van a dar el otro. Fíjense cómo esto también calza acá en el sentido de que H, cruz
K, ¿ya? Les da E. O sea que si nosotros queremos sacar, por ejemplo, H ahora, tendríamos que hacer H, perdón, K cruz E. ¿Ya? De alguna forma tenemos que hacer K cruz E. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es catongo, ¿cierto? Voy a dejar el espacio vacío ahí, cruz E, me va a dar H. Y recordemos también esto y lo que yo les decía. ¿Ya? Resulta que H0, mejor dicho, el E0, recordemos que era la intensidad, ¿cierto? De la ecuación por defecto, ¿esa? Ahí está llegando, ahí está, ¿ya? E0 resulta que va a ser igual, adivina que H0 multiplicado por eta 0 en este caso, ¿ya? No tenemos más medios, así que se puede hacer esto, y se cumple. Por lo tanto, fíjense cómo de aquí también nos sale, para que calce todo, el H0 es el E0 sobre el eta 0, o sea, esta cosa aquí va multiplicado por el eta. Y ahí estaríamos listos para obtener de otra forma, ¿cierto?, el vector de intensidad del campo magnético. Porque nosotros igual lo podemos construir de todas maneras, ¿ya? Onda, esta cuestión, como yo les iba contando, es gamma, K, ¿cierto?, R. Y es la misma cuestión. Y ustedes después reemplazan nomás. Pero hagámoslo así, netamente para que se haga el ejercicio. Porque ya en la pauta, que se la voy a dejar, lo hago de esta forma, ¿ya? Me lo construyo. Entonces, este compadre sería entonces, bueno, el eta, hay que sacarlo. El eta tiene una fórmula que sale en el formulario, no la voy a escribir acá, porque va a estar en el formulario y ustedes lo van a tener a mano, pero resulta que por las condiciones de este ejercicio, por el simple hecho de que no existan pérdidas, si no existen pérdidas, hay un parámetro que se llama sigma, que si mal no recuerdo era de la conductividad eléctrica, ¿ya? Que es cero. Y de hecho eso también influye para que alfa sea cero. Por lo tanto, en la fórmula, cuando vean el formulario, del eta, de la impedancia intrínseca del medio, es mu sobre epsilon, ¿ya? Donde esto viene siendo, ¿cierto?, el mu sub 0 por el mu relativo sobre el epsilon 0 por el epsilon relativo. Y esto en raíz. Y les presento una nueva cantidad conocida que ustedes deben saberse de memoria, que es eta 0. ¿Ya? Eta 0, generalmente todas las cosas cuando se le pone el sub 0, es por dos motivos. Uno que es notación, en el sentido de que, por ejemplo, si se acuerdan, yo acá, yo le puse H0 a esta cosa de aquí, pero podría perfectamente ponerle H nomás. ¿Ya? De hecho, le voy a poner H nomás, para que no haya confusiones. Esto le pongo E. ¿Ya? Sí. Por lo tanto, esta cosa es así. Entonces, generalmente cuando las cosas se le ponen 0, sub 0, significa que reúnen las condiciones del vacío. ¿Cuáles son las condiciones del vacío? Las condiciones del vacío son tales que el epsilon es igual a el epsilon 0 y el mu es igual al mu sub 0. O sea, aquí directamente estamos diciendo que el mu relativo es 1 y el E relativo es 1. ¿Ya? Por si acaso. Y bueno, y por eso, ¿cierto? Es una cantidad conocida, ¿cierto? Que C es igual a 1 sobre esto. ¿Ya? O sea, perfectamente esto le podríamos poner la velocidad de propagación en el vacío, como un sub 0. El tema es que para la impedancia intrínseca también sucede lo mismo. ¿Ya? Es una cantidad conocida y esa cantidad conocida es 120 pi. Apréndenselo. ¿Ya? Por lo tanto, el eta en este ejercicio, la impedancia intrínseca del medio, no es más que
120 pi, ¿ya? Multiplicado por la raíz de el mu relativo, que valía 1, y el epsilon relativo, que valía 4. Eso sería, ¿ya? Finalmente, el eta nos va a dar 60 pi. Bueno, para los que no cacharon también, eta 0 resulta que es u sub 0, epsilon 0. Este es eta 0, ¿ya? Lo que hice ya fue reemplazar esta cantidad con ese nombre y con ese valor, ¿ya? Acá. Por lo tanto, esta cosa voy a escribirla ahora ya. El catongo prácticamente era AZ, ¿no? ¿Cierto? El AZ o el Z tongo, como quieran ponerlo. Multiplicado por 1 sobre 60 pi cruz, lo ponemos abajo, cruz el E, ¿cierto? El E está acá. Vamos a copiar. Ahí. De hecho, el A sub Z lo voy a expresar de 1, ¿cierto? También. Como 0,0,1 multiplicado. ¿Ya? Por lo tanto, esto netamente se resume a que ustedes tienen que hacer el producto cruz con las cantidades vectoriales. Las cantidades que no son vectoriales, que son escalares, en multiplicación de toda la vida. ¿Ya? Que es lo que voy a hacer yo. Y también se cumple siempre, como dato, que x plus y te da z. ¿Ya? También otra mnemotécnica que manejo yo. Por lo tanto, fíjense acá, nosotros tenemos x, aquí tenemos z, ¿ya? No, tongo, ¿cierto? Y nosotros tenemos z tongo, cruz, x tongo, ¿ya? Z tongo, cruz, x tongo. ¿Y eso qué nos va a dar? Y tongo, o sea, ahí, que es la misma cosa que y tongo, ¿cierto? Multiplicado, ¿cierto? Por 10 a la menos 4 sobre 60 pi, multiplicado por e a la menos j 4 y tercios de z más j pi sexto. Recordemos que sacamos cuánto varía el desfase. ¿Ya? Y eso es lo que nos pedían, ¿no? La expresión instantánea. Bueno, la expresión instantánea ahora va a ser la misma cuestión que hicimos delante. Sería h vector, va a ser igual a c de z, t, ¿cierto? Va a ser igual a la i multiplicado por 10 a la menos 4, 60 pi, multiplicado por el coseno de omega t, ¿sí? La misma cuestión. 2 pi de 10 a la 8t menos 4 pi tercios de z más pi sexto. ¿Dudas hasta acá? Bueno, y esta cosa está en el permeto. ¿Consulta dudas? ¿No? Están medio perdidos, medio ordenados. Ya. Fíjense lo siguiente. Yo aquí voy a hacer un cambio, ¿ya? En vez de poner 4 pi tercios de z más pi sexto, en vez de poner eso, voy a ponerlo como menos 4 pi tercios multiplicado por qué? Por z menos 1 octavo. ¿Ya? Convenientemente haré eso. Menos 4 pi tercio de z menos
1 octavo. ¿Ya? Y ahí estaría, ¿cierto?, nuestra intensidad del campo magnético. La siguiente nos dice, determine las posiciones donde X tiene un máximo positivo cuando t es igual a 10 a la menos 8. ¿Ya? Para hacer esta parte, nosotros ahora tenemos que parar el tiempo en t igual a menos 8, a 10 a la menos 8. ¿Ya? Y entonces, en t igual a 10 menos 8, vamos a igualar el argumento, ¿ya? El argumento del coseno, o sea, el 2pi por 10 a la 8, por t, todavía no lo verás paso, lo voy a copiar nomás. Ahí. Vamos a agarrar un argumento. Ahí está. Y lo voy a reemplazar aquí. Si reemplazo eso ahí, entonces, claramente aquí me va a quedar solo 2pi, ¿ya? Y le queda 2pi por 10 a la 8, multiplicado por 10 a la menos 8. Eso es 1. Y queda 2pi menos 4pi tercios por z al menos 1 octavo. Y esto entonces nosotros tenemos que ver cuándo es máximo. Ya eso es lo que nos preguntan. Las posiciones donde se alcanza un máximo positivo. Eso claramente va a ser en las posiciones que esta cosa de las dentro, ¿cierto?, sea más o menos 2pi por n. ¿Ya? Para que sea un máximo. De esto nosotros podemos tener que, bueno, haciendo los cálculos, que el z, ¿cierto?, las posiciones donde va a ser máximo esta cosa, va a ser prácticamente esta. Que es octavos más menos 3 medios de n. ¿Ya? Con n, ¿cierto?, igual a 0, 1, etc. ¿Ya? Y eso va a escribir, ¿cierto?, de forma general, los máximos positivos. Vamos a la D entonces. Hago un esquema de la onda plana uniforme en t igual 0. Recuerde señalar en su esquema el campo eléctrico y magnético, además de la longitud de onda en la dirección de propagación. Y con esto ya estamos terminando ya. La parte D, ¿cierto? ¿Cómo se hace esto? Vamos a dibujar una sola, ¿ya? Vamos a poner los planos. Una cosa así. Sí, ya estamos en el tiempo ya. Entonces, este es Z, este es X y este es Y. ¿Ya? Recordemos, para que ahora cachen qué significa el vector de polarización. Vamos con el campo eléctrico. El campo eléctrico tiene su vector de polarización en el eje X. ¿Ya? O sea, si nosotros pusimos el eje X para arriba, ¿cierto? El dibujito este tiene que ser con, digamos que, en un momento. Primero que todo, mejor, vamos a parar el tiempo. ¿Ya? T igual 0. Si reemplazamos T igual 0, nos va a quedar. Déjame copiar esto.
evitar el acceso lento por si acaso, así que tenemos un momento. Ahí está. Entonces, ahora nos dicen que tenemos que dibujar cuánto vale, ¿cierto? La webpool, el dibujo de la webpool, pero en t igual 0, con t igual 0. Entonces paramos el tiempo en un tiempo igual 0. Entonces esta cosa sería esto. Más 4pi por z tercio más pi sextos. ¿Ya? Entonces con ese dibujo nosotros tenemos que hacerla acá. Que en sí, más que nada para efectos ya de ir terminando, sería como una cosa así. ¿No? Como una cosa así. ¿Y qué significa el vector de polarización de este de X? Es que la intensidad va a ir variando contenida en el eje X. ¿Ya? Esa es la idea. Y este es el dibujito de esta cosa. Sería así. Y este sería el verde, entonces sería el E de z, 0. Por otro lado, también nosotros vamos a tener el campo magnético, que bueno, el campo magnético en este caso está, fíjense aquí, por el vector de polarización, está contenido dentro del eje Y. Por lo tanto, esta cosa va a ser algo como esto. ¿Ya? Como algo así. Y el vector de polarización está contenido dentro del eje. Y así es como se ve una OEMPU en el espacio. Se las presento. ¿Ya? Y esto corresponde al H de z, 0. Y bueno, claramente aquí ustedes entre este punto de acá y este punto de acá van a tener lambda, ¿cierto? Que, bueno, ustedes lo pueden calcular y se van a dar cuenta que es 5 medios. ¿Ya? Y como aquí tenemos el máximo, fíjense bien, aquí tenemos el máximo. Ese punto de ahí, que yo le voy a poner punto A, debiese ser el z igual a 1/8 de metro. ¿Ya? Y con eso ya terminamos el ejercicio.